le dije a Gustavo que, bueno, que si valía la pena para seguir empujando este proceso, hacer una actividad ahora, podíamos tratar de hacernos un ratito y poder estar, aunque sea a la distancia, sabiendo, estaba programado, digamos, Gustavo me insistía para que en algún momento yo viajara a Luminé y lo íbamos a hacer, obviamente que el contexto ahora no nos permite, pero bueno, nos permite esto y bueno, nada, un gran placer estar con la Universidad del Comahue, estar en Neuquén. Nunca me había pasado estar en Neuquén, en Aluminé y en Temuco al mismo tiempo, así que es una experiencia nueva. Bueno, buenísimo. Me gustaría que le demos la bienvenida nosotros a él, ya que él va a darnos la bienvenida a este encuentro a Gustavo Crisafuri, que es el rector de nuestra universidad, que trabajosamente pudo acceder a la sala, porque el Zoom ha subido sus niveles de seguridad, parece, con esto de la sala nueva de la universidad. Así que, Gustavo, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, un saludo cordial y franco y feliz a todas y todos que nos acompañan hoy, especialmente a Alejandro, que bueno, esperábamos recibirlo en nuestra Aluminé querida, hoy en nuestra universidad en Neuquén, y lo estamos haciendo por este medio. Les pido disculpas que ingresé tarde, pero no me habían habilitado los niveles de seguridad nuevos que tenemos en la plataforma. Así que me enganché un poquito después, pero simplemente decir que estamos enormemente felices de poder haber iniciado hoy esta iniciativa. La verdad que fue un diseño trabajoso porque éramos muchos las instituciones y las organizaciones que participábamos del diseño, y cuando ya lo teníamos encaminado, la pandemia nos imposibilita la copresencia, que era un instrumento fundamental en nuestra relación y en el desarrollo de la diplomatura, pero simplemente decir, bueno, hemos pasado muchos obstáculos y este también lo vamos a pasar, y la verdad es que para la universidad es un motivo de profundo orgullo poder iniciar esta diplomatura en las cuestiones interculturales en una región tan sensible a las cuestiones interculturales, a los conflictos y a la construcción de los acuerdos para una convivencia que nos incluya a todos y a todas en el desarrollo no solo de nuestra vida económica y social, sino también de nuestra vida cultural y de nuestra integración como una comunidad en el norte de la Patagonia. Así que simplemente eso, expresar mi alegría, mi agradecimiento a Alejandro y a todos los que han trabajado duramente para poder llevar adelante esta iniciativa, que además de todo es una iniciativa binacional y es una forma también de trabajar en integración con nuestros amigos y hermanos chilenos del otro lado de la cordillera, con la Universidad de la Frontera, con la que tenemos lazos muy fuertes que esperamos estrechar también en esta iniciativa. Así que simplemente expresar mi alegría y mi agradecimiento a todos los que trabajaron para que hoy compartamos esta tarde del último día de noviembre. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, gracias, rector. Sin duda, iniciativas como Diálogos de la Comahue ha requerido de la participación de compañeras y compañeros de nuestra universidad y de otras instituciones. Y a lo largo de estos encuentros se ha armado un grupo de participantes, entre los que contamos a compañeros activos, representantes gremiales, profesores, profesoras, autoridades de la universidad, pero mucha gente también de nuestras comunidades de Neuquén, Río Negro, y hoy sumamos orgullosamente a quienes han sido convocados, representantes como estudiantes, como profes, como parte de la comunidad universitaria de la Universidad de la Frontera, y también a la querida comunidad de Aluminé, con quienes esperamos prontamente, ojalá que el destino así lo quiera, nos encontremos físicamente allí para, por lo menos, tomarnos unos mates, lo dije, tomarnos unos mates, pero con distanciamiento y cada uno con su mate por ahora. Así que
Queríamos decirles que Alejandro ha sido un incondicional de estas iniciativas. Nosotros el año pasado estuvimos en nuestra universidad con él, y estuvimos no solamente en nuestra universidad, sino también en San Martín de los Andes, abordando temas que tienen que ver con estas cuestiones de la interculturalidad, y que son cuestionamientos severos los que nos hacemos muchas veces porque se producen en un clima de tensiones, de conflictividad, pero también de necesidad de acuerdos. Para contarles a quienes no lo conocen, Alejandro es profesor titular del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de nuestro país, es categoría 1 en el sistema de investigadores de universidades nacionales, es director del doctorado de Antropología Social IDAES UNSAM, y es director del Colegio Doctoral de la Universidad Nacional de San Martín. Tiene un enorme currículum y antecedentes, pero casi todos lo conocemos por sus apariciones públicas, por sus textos, por sus libros, y porque es un gran tipo, además. Lo tengo que decir así nomás. Así que los dejamos un rato con Alejandro, y después, por supuesto, cuando Ale, vos quieras, abrimos el espacio para la participación de las y los participantes de esta, valga la redundancia, de esta reunión. Adelante, Alejandro, reactiva tu audio. No te escuchamos. Un abrazo para Alejandro ahí en Temuco. También dije recién para Gustavo, para el rector, no sé si se escuchó. Y bueno, quería compartir algunas reflexiones con ustedes hoy para abrir una conversación, ¿no? Creo que sabemos, haciendo una brevísima historia, que el concepto de cultura de alguna manera fue transformando sus connotaciones en términos éticos y en términos políticos. Sobre todo el concepto de cultura de la antropología entre fines del siglo XIX y principios ético-políticas que son claramente democratizadoras. En primer lugar, porque surge como contraposición al concepto de la alta cultura, ¿no? De que solamente culturas vendrían a ser las bellas artes, y en ese sentido que habría personas cultas e incultas, y el concepto de antropológico lo que hace es plantear que no hay seres humanos sin cultura. En segundo lugar, porque el concepto de cultura viene a desbiologizar las jerarquías racistas y racialistas entre los seres humanos, porque viene a decir que no hay ningún tipo de determinación biológica sobre las capacidades intelectuales o las cualidades morales de los seres humanos, y en ese sentido también es profundamente democratizador. Y en tercer lugar, porque el concepto de cultura viene a relativizar las racionalidades y por lo tanto a rechazar con gran potencia la idea de que hay una racionalidad frente a muchas irracionalidades. No hay una sola racionalidad con mayúscula, hay múltiples racionalidades con minúscula, y en ese sentido hay una convivencia entre racionalidades distintas que están vinculadas a culturas distintas. Ahora, es cierto que después de estos enormes logros, muchas veces el concepto de cultura fue utilizado en una asociación muy mecánica y muy lineal con el territorio, como si cada cultura fuera una isla en la cual hay una comunidad, una sociedad, una identidad, una religión, una lengua, una raza, ¿no? Una cultura. Si el planeta Tierra fuera una suerte de archipiélago
y que cuando no se mueven las personas, se mueven los símbolos, se mueven los textos, se mueven las imágenes, como estamos viendo ahora en estos últimos días con este duelo que no podemos dejar de hacer cada día por mucho tiempo, que es lo que pasó en el planeta entero con un argentino que es Diego Armando Maradona. Yo, la verdad, sinceramente, nunca había visto nada parecido, pero si alguien no entendiera qué significa la palabra globalización, globalización también significa que alguien llora en Medio Oriente porque murió Diego Armando Maradona. Y bueno, eso no quiere decir necesariamente que esa persona se haya movido hacia un lugar donde está Maradona o que Maradona se haya movido alguna vez hacia ese país, pero significa que los símbolos, los mitos, las historias, los personajes viajan de un lado a otro del planeta. ¿Qué significa eso? Significa que en cada territorio hay convivencia, que en cada territorio hay heterogeneidad. Y frente a ese hecho surgieron otras teorías, digamos, teorías profundamente pesimistas respecto del ser humano, que planteaban que una mayor comunicación entre las culturas implicaba inexorablemente conflicto, violencia y guerra. Ahí tenemos los famosos textos de Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones, donde planteaba que la única forma de impedir el despliegue de nuevas guerras y el despliegue de nuevas violencias en el mundo era impidiendo la comunicación entre las personas que pertenecemos a distintas culturas o a distintas civilizaciones. Si eso no se hiciera, decía Huntington, los conflictos irían increyendo de manera inexorable porque desde su tesis el incremento de la comunicación siempre deriva el incremento de la violencia. Pero, aunque las teorías de la cultura como archipiélago, de la cultura como una isla territorializada, surgió más claramente a fines del siglo XX, en realidad estos cambios que describíamos, con la visualización de las migraciones, con los procesos de comunicación, cuando se producen esos cambios, volvemos a mirar la historia de la humanidad y nos damos cuenta de que siempre hubo convivencia en distintos territorios de múltiples heterogeneidades. Si quieren ir a uno de los textos escritos más antiguos, pueden ir simplemente al Viejo Testamento y van a poder ver cómo hay muchas escenas que están vinculadas a procesos de convivencia, tanto positivos como conflictivos. O pueden ir a Éxodos del Pentateuco, donde también es muy claro, obviamente, lo que implicaba la migración como proceso de ir en búsqueda, digamos, en aquel caso, de la liberación de un pueblo y también de lo que se consideraba para ese pueblo la tierra prometida. ¿Qué nos permitió eso? Bueno, nos permitió pensar una serie de cuestiones. Por ejemplo, esta historia de la heterogeneidad, esta historia de la convivencia, esta historia de los conflictos, y también generar una distinción conceptual entre una noción de cultura y una noción de identidad o de identificación. Y tratar de distinguir estos dos conceptos que muchas veces aparecen confundidos, solapados, entremezclados, o peor aún, casi como sinónimos,
en el sentido de que para ciertas visiones muy tradicionalistas, la cultura argentina, entre comillas, tiene una identidad que es la identidad argentina, y viceversa. Entonces, cuando alguien pregunta, bueno, pero ser argentino, ¿qué implicaría? Se plantean una serie de símbolos o una serie de prácticas, una serie de hábitos, etcétera, que cuando los miramos más de cerca nos damos cuenta de que pueden ser símbolos de una parte de la Argentina, como es una música, como por ejemplo el tango, o pueden ser otras prácticas, como esta que mencionaba Gustavo recién, como el mate, que no es una práctica exclusivamente argentina, sino que es compartida en Paraguay, en el sur de Brasil, en Uruguay, etcétera, etcétera, que no marca una frontera nacional. O podemos ir de nuevo al ejemplo del tango y hablar de quienes bailan tango, y el tango se baila en muchísimos países del mundo, y así sucesivamente, ¿no? Eso lo vimos mucho cuando trabajábamos sobre las zonas de frontera. Por ejemplo, en el caso de la zona de frontera de Estados Unidos y de México, donde claramente hay prácticas culturales compartidas en la frontera, o prácticas más híbridas en algunas zonas de frontera donde hay contactos intensos, lo cual no necesariamente lleva a una identificación común, sino que en muchos casos, y eso es una pregunta para estudiar empíricamente en cada uno de los casos, puede llevar a situaciones de mayor tensión y de mayor conflicto en términos identitarios. O sea, nosotros mostramos, comparando varias fronteras de América del Sur, cómo algunas dinámicas culturales transfronterizas, donde se comparten prácticas religiosas, donde se comparten rituales, donde se comparten prácticas de distinto tipo, se dan simultáneamente a una intensificación, por ejemplo, de los nacionalismos en la zona de frontera, que está también a veces vinculada a cómo los estados nacionales pensaron históricamente, a lo largo sobre todo de varias décadas del siglo XX, la zona de frontera como zonas potenciales de conflicto en términos de organización estatal de los aparatos bélicos, pero también en términos de dispositivos estatales, culturales, educativos, simbólicos, para procurar la nacionalización de las poblaciones, como si las poblaciones fueran un insumo más de la imaginación bélica de sectores de esos estados. Entonces, justamente, si uno procura buscar cuáles son los mecanismos para promover los procesos de diálogo, de mediación, de comprensión mutua, como dice el título también de la diplomatura, los procesos de comprensión, justamente necesitamos partir de que las cosmovisiones, los puntos de vista, las racionalidades, tienen relaciones complejas con los términos de cultura y de identidad. También, si uno hace un poco de historia sobre los contactos entre las culturas y cómo esos contactos fueron pensados, digamos, desde los años 30 del siglo pasado, donde teníamos esa palabra que marcaba una gran cantidad de estudios, que era el término aculturación, ¿no? Que estaba vinculado, los estudios de aculturación estaban vinculados a la noción de que cuando dos culturas entran en contacto, hay una cultura dominante y una cultura dominada, o una cultura más poderosa que otra, y que hay un tránsito inexorable, teleológicamente definido, en el cual la cultura menos poderosa va a reconvertirse y a diluirse en el marco de la cultura dominante, que obviamente en las visiones más céntricas, eurocéntricas o céntricas de los distintos poderes, esas culturas
más poderosas eran también vistas como las culturas más civilizadas, ¿no? Mientras que lo otro era algo así como la barbarie, cosa que conocemos bien. La primera respuesta a estas teorías de la aculturación provino de un antropólogo cubano, Ortiz, que planteó en un libro muy bello y muy importante que se llama Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, su teoría de la transculturación. La teoría de la transculturación de Ortiz lo que plantea es que cuando dos culturas entran en contacto, se produce inexorablemente una transformación de los dos mundos. Y que estaban vinculadas justamente el tabaco a un producto y una práctica que existía en América antes de la llegada de los europeos, y el azúcar, que en los sistemas de plantation fue un producto, pero también fue una estructura social de castas, de explotación, de esclavitud, de violencia, que trajeron los europeos a América. Y el tabaco, justamente como algo que obviamente formó prácticas, culturas. El azúcar hizo un proceso de mano única, donde una cultura se convierte o se diluye en la otra, se acultura, sino que hay un proceso mucho más complejo de desplazamiento y de transformación en los dos mundos, o en más mundos en todo caso. Después de Ortiz, inexorablemente, para no alargarme, lo que no podemos es dejar de mencionar tanto los estudios de Darcy Ribeiro como los de Roberto Cardoso Oliveira, donde en el caso de Roberto Cardoso surge en el contexto de los estudios de los ticuna y los terena en la Amazonia, también al lado de un río, el Alto Solimoes en este caso, en la frontera, además de Brasil con Colombia y Perú, cerca de Leticia, surge un concepto que va a convertirse en un concepto clave para la antropología latinoamericana, que es el concepto de la fricción interétnica, ¿no? O sea, el concepto de que, planteado en la década del 60, hace 60 años justamente, la idea de que había intereses contrapuestos, similares a cuando hay conflictos sociales, conflictos de clase, conflictos de otro tipo, y que la fricción interétnica era la modalidad específica que cobraban esos conflictos de intereses y esos conflictos identitarios en el marco y en el contexto de la expansión de la frontera, enorme repercusión en su momento también en México, en otros países, y todavía sigue siendo muy relevante porque nosotros seguimos viendo hoy cómo en toda América Latina la extensión de la frontera productiva sigue impactando sobre territorios que, por ejemplo, en el caso de nuestra Constitución Nacional, desde hace 26 años, son reconocidos en la Constitución, pero no siempre en la práctica, como lo saben muy bien, por territorios que son propios de pueblos que habitaban el actual territorio argentino desde mucho tiempo antes de que la Argentina pudiera imaginarse siquiera como país, por eso los reconoce como pueblos preexistentes. Entonces, tenemos una tensión que no se va a resolver en una única dirección, pero tenemos una entre dos polos. Cuando decimos comprensión, estamos inexorablemente hablando de dos puntos de vista o más, de dos
perspectivas, de dos maneras de pensar la racionalidad, de pensar la relación con el territorio, de pensar los procesos productivos, de pensar los procesos sagrados, de pensar la relación con la tierra y así sucesivamente. Y tendríamos que partir de la presunción de que lo que se puede lograr es que haya una comprensión parcial. ¿Por qué digo una comprensión parcial? Porque, por un lado, tenemos, como mencioné antes, la tesis de Huntington de que no hay posibilidad alguna, según Huntington, de comprensión entre dos culturas distintas. Para Huntington, directamente, las culturas son mutuamente inconmensurables. Esto significa que no hay ninguna posibilidad de que podamos entender el punto de vista del otro, lo cual obviamente es una tesis antiantropológica, ¿no? Porque si hay alguna razón por la cual la antropología social y cultural existe, es porque estamos convencidos que los seres humanos podemos entendernos mutuamente, más allá de que la antropología pueda haber fallado o no en su propia historia, en esos procesos de comprensión, pero la tesis básica de la antropología es que esa comprensión es una posibilidad. Lo que no significa que tengamos que idealizar esa comprensión creyendo que puede haber una conmensurabilidad perfecta entre dos mundos, dos culturas, dos sociedades, dos intereses. Siempre es una comprensión parcial. Yo muchas veces cuando planteo esto traigo a colación un ejemplo muy simple que todos lo vivimos cotidianamente, que es que no hay ninguna persona sobre la faz de la Tierra que nos comprenda perfectamente, y no hay ninguna persona que nosotros podamos comprender de manera absoluta. Absoluta quiero decir absoluta, ¿no? Y así lo podemos pensar en la relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra madre, con nuestros hermanos, con nuestros mejores amigos, ¿no? Por supuesto que puede haber un momento de ilusión de comprensión absoluta, que es justamente ese momento mágico del enamoramiento, que es justamente consiste el enamoramiento en creer que hemos encontrado la persona que nos comprende y que comprendemos a la perfección. Yo propongo siempre una distinción conceptual entre la noción de enamoramiento y la noción de amor, porque yo creo que el amor implica el conocimiento del otro o de la otra. Y el conocimiento del otro o de la otra implica que conocemos también sus maravillas y sus defectos, porque todos los seres humanos tenemos defectos. Ser humano es tener defectos. Y por lo tanto, cuando amamos a alguien, amamos a un ser imperfecto. No podemos amar a alguien que sea humano y que sea perfecto. Es imposible, porque no hay humanos perfectos. Por lo tanto, si el amor implica conocimiento, el amor implica también conocimiento de las virtudes y también conocimiento de los defectos, y en ese sentido, pensar la comprensión como una comprensión siempre parcial implica pensar la comprensión como un proceso histórico, como un proceso dinámico, como un proceso que exige trabajo. Así como el amor exige trabajo, la comprensión también exige trabajo. Así como la pareja exige trabajo y en algunos momentos esfuerzo, y así sucesivamente, lo mismo toda tarea que tenga como objetivo la convivencia. De la misma manera, podemos plantear que el conflicto, que nosotros lo entendemos como constitutivo de toda sociedad heterogénea, porque es constitutivo también de toda sociedad desigual, es constitutivo de todo mundo donde haya diferencias de género, diferencias de edad, ni hablar ya diferencias de clase,
desigualdades étnico-raciales, diferencias de poder, capacidades del poder de generar estigmatización, estereotipos, etc. Bueno, ahí ya estamos en otras dinámicas del conflicto. Pero justamente de lo que se trata es que el conflicto se despliegue en la convivencia y no amenazando la convivencia, se despliegue como parte de ese diálogo y no amenazando las condiciones de ese diálogo, no generando situaciones de violencia a partir de las situaciones de desigualdad. Entonces podemos decir que para lograr eso hay tres problemas que tenemos inexorablemente que abordar. El primer problema es el problema de la naturalización, de considerar que algo es obvio, ¿no? Justamente si hay algo que caracteriza a los seres humanos, según los antropólogos, es el etnocentrismo, es decir, nuestra tendencia a creer que lo obvio es nuestro mundo, o nuestra manera de pensar, o nuestros valores, y juzgar lo otro a partir de esa definición de la naturalización de nuestro mundo. Y por lo tanto, allí surge el segundo problema, que es el problema del prejuicio, el problema propio del etnocentrismo, a partir de lo cual se despliega una cantidad de cuestiones que conocemos bien y que ahora no voy a entrar en detalle, como es el problema del racismo, el problema de la misoginia, el problema de la homofobia, el problema de la islamofobia, el problema de todas las formas de discriminación, hacia lo popular, hacia otros países y así sucesivamente. Y, en tercer lugar, el problema del privilegio, porque muchas veces, o en general, digamos, lo que pretende imponerse como obvio y lo pretende con toda la arrogancia y la soberbia del caso, es aquello que responde al lugar del poder con mayúscula. Y ahí tenemos que entender que por un lado, en esos conflictos hay intereses en juego, y por el otro lado, que no todos los intereses son necesariamente intereses materiales. ¿Por qué? Porque también, y creo que eso ha ido quedando muy claro en algunos casos de las últimas décadas, hay un interés de sectores de poder en preservar la jerarquía, aún a veces a costa de perder algunas condiciones materiales, pero puede darse el caso perfectamente de que haya sectores que prefieran contextos en los cuales mantienen jerarquías perdiendo condiciones materiales antes que mejorar sus condiciones materiales perdiendo la jerarquía respecto de otros u otras. Y eso es parte justamente de las herramientas que necesitamos para lograr la comprensión de las dinámicas de conflicto, ¿no? Entonces, como yo expliqué en un libro hace varios años atrás, en estas dinámicas de comprensión y de conflicto, de diálogo, de convivencia, de tensión, tenemos que mirar, observar, analizar e intervenir sobre las distintas dimensiones de la comunicación humana. Por un lado, sobre lo más obvio, que es el lenguaje. Una parte de ese conflicto se despliega a través del lenguaje, como qué es lo más analizado, qué es lo que se analiza hoy cuando se plantea, por ejemplo, un tuit racista. Bueno, ahí está escrito el desprecio, la humillación, el racismo u otras cuestiones por el estilo. Pero también todo esto, en el plano mismo del lenguaje, tiene una serie de complejidades. Por ejemplo, cuando abordamos el concepto de falso cognado.
El falso cognado en la lingüística es un concepto que está vinculado a la relación entre dos lenguas que pueden tener algunas palabras que yo crea. Por ejemplo, en mi caso, yo soy hablante del castellano, yo escucho la palabra engrasado en portugués y creo que entiendo lo que quiere decir. Pero es un falso cognado porque engrasado en portugués quiere decir gracioso. No quiere decir aceitoso o engrasado en castellano. Un verdadero amigo, digamos, un amigo lingüístico sería aquel que me permite entender una palabra de una lengua que no es la mía. Un falso amigo en lingüística es cuando yo creo que entiendo una palabra, pero no la entiendo, ¿no? Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la palabra billón en muchos idiomas. Más allá de la pronunciación y de cómo se escriba, en algunos idiomas la palabra billón alude a 12 ceros y en otros idiomas alude a 9 ceros, ¿no? Algo muy sencillo de entender. Ahora, lo que necesitamos entender, eso lo explicó la lingüística muy bien, pero a nosotros nos sirve ¿por qué? Porque en sociedades interculturales los falsos cognados pueden funcionar en términos literales, o sea, directamente en el territorio de la lingüística, pero también pueden funcionar en sociedades heterogéneas, porque yo menciono palabras donde todos creemos, somos hablantes de la misma lengua, creemos que estamos hablando de lo mismo, y sin embargo estamos hablando de cosas distintas. Si cualquier observador de la política argentina puede encontrar listados inmensos de falsos cognados en el caso de la política argentina o de la política latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, si ustedes piensan en el nombre de cualquier líder político, es ese mismo nombre que todos lo asociamos a un mismo cuerpo, a una misma identidad de una misma persona, sin embargo tiene resonancias corporales, sensibilidades afectivas, etcétera, opuestas sobre distintas personas en estas sociedades heterogéneas. Y lo mismo que sucede con el nombre de una persona puede suceder con una tierra, puede suceder con un territorio, puede suceder con un árbol, puede suceder con un río, puede suceder con una entidad que puede ser sagrada para unos y no considerada de esa forma, por decirlo menos, por otros. O puede ser considerada como símbolo de la barbarie por otros, ¿no? O puede ser sagrada por unos y puede ser un símbolo de la dominación para otros. Entonces necesitamos permanentemente estar atentos, atentas a cómo están circulando, ¿no? Estas espesuras semióticas, estos espesores semióticos, porque justamente allí es donde se producen los malos entendidos, es donde se producen ciertas conflictividades que pueden o no ser intervenidas en la medida en que podamos comprender las ambivalencias que se juegan en la vida social y los intereses que puede haber en juego con esas ambivalencias. Pero además mencionábamos en ese estudio la necesidad de prestar atención a los significados de las corporalidades, de los símbolos, de los gestos corporales, ¿no? De todo lo que se llama la kinésica, de la cinética, del movimiento de los cuerpos, de todo lo que tiene que ver con los colores, con los sabores, con el olfato, ¿no? Podemos pensar, digamos, cómo los olores tienen significados muy distintos y tienen significados que pueden ser identitarios o revulsivos para distintos sectores, ¿no? Entonces ahí hay todo un trabajo para hacer en todos los planos, en una visión integral, en una visión multidimensional de los procesos de comunicación. ¿Por qué atender de esta manera la comunicación? Bueno, porque estamos hablando de procesos de diálogo, de conflictos que se dan en el orden simbólico y que muchas veces requieren de procesos de mediación.
Y para poder mediar hay que comprender, y para poder comprender hay que poder entender los intereses materiales y también los intereses simbólicos, y cómo lo material también tiene un fuerte peso simbólico. Entonces, me parece que es importante entender que frente a estas sociedades heterogéneas en las que vivimos, y apostando a una fuerte democratización de las relaciones sociales y de las relaciones interculturales, necesitamos generar un horizonte de esta heterogeneidad. Y ese horizonte tiene que partir de rechazar cualquier receta preconcebida que venga desde otros países, desde otras experiencias. Por ejemplo, muchas veces se nos planteó que el multiculturalismo neoliberal era la solución para todas las gestiones de la diversidad y de la heterogeneidad que quisiéramos hacer. Pero justamente la idea del multiculturalismo es la idea de que esa heterogeneidad debe ser distribuida en territorios separados para que haya una incomunicación entre los diferentes. Y eso puede ser una receta que funcione bien o mal, podemos discutirlo en algunos países, pero que no tenga que ver con otras realidades donde hay fuertes historias de convivencia, de préstamos, de apropiaciones, de circulaciones interculturales. Y donde tengamos que pensar mucho más que en el multiculturalismo, pensar en un interculturalismo. Los contrapongo como ismos, ¿no? Como concepciones, como cosmologías, como perspectivas acerca de las relaciones con el mundo, con la vida y con el otro y con la otra. Entonces, si nosotros buscamos promover la interculturalidad y el interculturalismo, necesitamos establecer cuáles son las condiciones mínimas que tienen que existir para que pueda haber un diálogo genuino. Porque no puede haber un diálogo genuino con una desigualdad abrumadora de poder. No puede haber un diálogo genuino si hay violencia. No puede haber un diálogo genuino si no hay un tercero que contribuya a generar las condiciones para ese diálogo. Y ese tercero puede ser una universidad, puede ser un Estado que sea respetado, puede ser una comisión, puede ser lo que sea, pero tiene que ser un espacio reconocido por los actores que pueda ser un ámbito que genere las condiciones para la comprensión y para el diálogo intercultural, para la búsqueda de la comprensión basada en la reducción de la desigualdad y basada en que no haya formas de violencia ni física ni simbólica, ¿no? Entonces todo esto obviamente que nos llevaría a hacer una tarea, que es la tarea que los historiadores, las antropólogas y otras disciplinas vienen realizando hace mucho tiempo, los educadores, las educadoras, bueno, distintas disciplinas en distintas regiones y obviamente también las y los protagonistas directos de todos estos procesos de vivencia de la interculturalidad, ¿no? Podemos, digo, en ese sentido, hacer un recorrido por cómo se fueron dando esas formas en distintas experiencias latinoamericanas, en distintas relaciones entre el Estado y la sociedad, en distintos dispositivos de jerarquización que se fueron planteando, distintas formas, digamos, dispositivos genocidas contra los pueblos originarios, dispositivos de mestizaje, dispositivos de blanqueamiento, dispositivos de distintos tipos de ejercicios del poder que se dieron en contextos diferentes y que tienen que ser analizados cada uno en su lugar para poder entender las condiciones específicas en que se desenvolvieron las situaciones y para poder comprender entonces sí los escenarios a los que nos enfrentamos. Siempre entendiendo que van a ser escenarios donde haya muchísimos mitos en juego, muchísimos prejuicios, muchísimos etnocentrismos,
donde haya dispositivos hegemónicos que son justamente los que vamos a necesitar deconstruir en un trabajo colectivo, si lo que buscamos es avanzar hacia una democracia intensa que plantee un horizonte de una convivencia de alta intensidad que exige necesariamente que haya un reconocimiento del otro, de la otra, para poder desplegar la potencia emancipatoria de un diálogo intercultural. Bueno, muchas gracias, dejo aquí y hacemos una conversación. Muchas gracias a vos, Alejandro. Muchas gracias a vos. Una exposición altamente significativa, con un espesor y una densidad acorde al problema a abordar. Y quería mencionar un par de cuestiones antes de abrir el juego a las preguntas y a la participación, y es que olvidé mencionar que Alejandro, además del currículum académico, es actualmente asesor presidencial en nuestro país, y bueno, es una tarea sobre la que también podríamos preguntarle, en virtud de las realidades argentinas, supone. Y que, por supuesto, hay un gran interés en bajar todos estos conceptos a una realidad práctica, en un lugar y con comunidades realmente concretas y que están transitando por estas cuestiones que vos mencionaste, que vos desarrollaste con tanta precisión. Quería también compartir de Natalia Fenici un comentario que es, además de que dice que interesante, quisiera preguntarte, ella, algún ejemplo en el que se ha permitido perder condiciones materiales, pero mantener las jerarquías de poder. No sé si es alguna, si Natalia está pensando en algún caso testigo, en algún estudio de casos, si es una pregunta de orden general. Me gustaría que, si está Natalia por ahí, si quiere aclararlo. Natalia, ¿estás por ahí para desmutearte? Acá estás. Ok. Sí, desmuteate, por favor. Ahí está, buenas tardes. Un gusto compartir estas reflexiones profundas. Aquí en Villa Pegüeña trabajamos todo el tiempo la interculturalidad en el intento, ¿no? En gerundio. Estamos intentando desde las escuelas secundarias donde hay Quimeltufe, de idioma y de cultura mapuche, a, digamos, proyectos más de desarrollo sostenible, con el paradigma del buen vivir, pero el objetivo es eso, en muchas de nuestras reuniones, que son jornadas largas de compartir mate, en realidad, el objetivo es que sea un respeto genuino y no una idealización o una imposición de lógicas, ¿no? Así que comparto el desafío que a veces siento como educadora. La pregunta era justamente esa. Te muteaste, Natalia. Dame un segundo. Tengo que encontrarte primero y luego desmutearte. Creo que está tratando de... Ahora sí, ahí sin querer presioné Alguien te algo. muteó. Sí, exacto, tengo 3 hijos, imagínense pero bueno. El punto sí era esta consulta de qué interesante, y viene mucho de la escuela de Frankfurt, de Habermas, ¿no? Aquí en esto del lenguaje, cuando nos juntamos en momentos como este o en otros que son más decisivos para los territorios, y hay algunos que pueden hablar y otros que no, digamos, ahí está como una especie de lectura subyacente a la micropolítica, ¿no? A la distribución del poder. Entonces, me gustaría saber qué ejemplos viste en tus experiencias o has visto en casos concretos o en casos de estudios en las que, porque se ve muchas veces, y hay veces que nosotros también tenemos que hacer este propio autoanálisis con tal de alguna manera pertenecer y diferenciarse el bicho burgués, ¿no? Como
se trata de, inclusive perdiéndose condiciones materiales, mantener jerarquías. Me gustaría como tener más frescas esas categorías para analizarnos, inclusive como agentes del Estado, como educadores, como academia. ¿Qué ejemplos has visto de sostener las jerarquías de poder, aunque sea a costa de perder condiciones materiales para todos? Y pienso que también es una dimensión muy argentina, ¿no? De esto de, por ejemplo, cuando es cuestionada la asignación universal por hijo, cuestiones que en la mayoría de los países democráticos la gente que no tiene suerte tiene que estar el Estado. Es decir, hay cuestionamientos de hasta la solidaridad que son bastante crueles. Y esto entonces me gustaría estar muy atenta a este concepto que es muy práctico. ¿Y en qué lo has visto, Alejandro? Esa es la pregunta. Mira, la primera vez que lo vi fue cuando estaba haciendo mi tesis doctoral en la frontera entre Argentina y Brasil. Hay algo que se sabe mucho en la antropología, que es que cuando hay una frontera lingüística, en el mercado común, allí donde todos van a comprar y vender, se habla la lengua del más poderoso. Como históricamente en el caso de Brasil y Argentina, no en las últimas décadas, pero sí a mediados del siglo XX, durante la mayor parte del siglo XX, los argentinos tenían mucho mayor poder adquisitivo y también más acceso a la educación que en Brasil. La lengua franca en el mercado de Uruguayana, de Brasil, era el castellano, porque iban los argentinos a comprar. Pero lo que se veía a fin del siglo XX, que fue hace 20 años esto cuando yo hice mi trabajo, era una enorme crisis en la Argentina y un Brasil que era mucho más, con todas sus dificultades, no las minimizo, pero era mucho más pujante que la Argentina, que estaba en crisis en el año 2000. Y yo vi amigos míos, porque bueno, uno se hace amigos en el trabajo de campo, que eran comerciantes, que dependían en su día a día, porque estaban ya en el plano de la subsistencia ante la crisis, dependían de que los brasileños cruzaran a comprar y se negaban rotundamente a hablar en portugués como una cuestión de orgullo personal. Es decir, preferían morirse de hambre pero ser superiores, entre comillas, a los brazucas. Después de eso encontré un texto de Norbert Elias, que es maravilloso, que se llama Los establecidos y los outsiders, que tiene un epílogo que no está incluido en todas las publicaciones, que es un análisis de sucesos a mediados del siglo XX en el sur de Estados Unidos, donde, bueno, Norbert Elias encuentra un caso de un muchacho afroestadounidense, que es encarcelado y juzgado por supuestamente haber intentado abusar o propasarse con una mujer blanca. Pero la historia en realidad muestra que el caso fue distinto, que el muchacho no tenía absolutamente ninguna culpabilidad, y el análisis que hace Norbert Elias era que en un contexto económico donde las diferencias abrumadoras que había habido un siglo atrás, cuando unos eran dueños de esclavos y los otros eran esclavos, se habían diluido. Y justamente este muchacho pertenecía a los sectores más cercanos a las clases medias de los afroestadounidenses. La persecución contra este muchacho no era por su condición de pobre, sino porque frente a la pérdida de todos sus privilegios, los blancos de esta ciudad solo conservaban un único privilegio, dice Norbert Elias. El único privilegio que conservaban era el acceso monopólico a las mujeres blancas. Y lo que esta situación había puesto bajo amenaza era perder el último de sus monopolios. Y frente a eso, prefirieron encerrarlo injustamente, condenarlo injustamente, provocando que el muchacho intente huir e incluso asesinándolo en el intento de huida. Entonces Norbert Elias pregunta, ¿cómo puede ser que una sociedad supuestamente democrática y racional asesine a una persona inocente? Y su respuesta es muy simple, no lo consideran una persona, ¿no?
Y esto mismo lo podemos ver con el ejemplo que vos estabas poniendo recién ahora, pero que fue muy estudiado en la última década en América Latina, que es personas que han perdido mucho dinero perteneciendo a las clases medias urbanas de muchos países latinoamericanos, pero que prefirieron perder dinero antes que compartir espacios en común como el estadio, el aeropuerto, la escuela, la plaza o ámbitos públicos con sectores que ellos consideran inferiores. Y eso es un caso muy recurrente hoy en muchos países latinoamericanos. Bueno, me gustaría darle la palabra a María Ñancucheo, quien es futura coordinadora de la diplomatura, que nos salude, que te salude Alejandro, y a ver cómo estamos, cómo ve esta reunión, y si tenés algún aporte o alguna pregunta. Ahí estamos. María, te voy a desactivar. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Bueno, Mari Compuché, la verdad que una alegría poder compartir con todos. Escucharlo fue, la verdad que muy grato, con muchas ganas, con mucho entusiasmo poder escucharlo, Alejandro. Quería aprovechar este momento para saludar a todos los chicos estudiantes de la universidad que están en este momento compartiendo con nosotros. También a los compañeros que están de la UFRO, por haber invitado a todos sus alumnos también. Me quedaron palabras de lo que Alejandro iba hablando que son como muy fuertes por ahí, y que hablar hoy de interculturalidad a veces asusta, porque uno a veces le cuesta, muchas veces nosotros, lo digo de ser parte de un pueblo, el pueblo mapuche, no estuvimos en las mismas condiciones para poder hablar de la interculturalidad, o sea, siempre fue la interculturalidad desde otro lugar. Hoy entendemos también, y gracias a mucho esfuerzo de otra gente que también entiende que tal vez no es mapuche, pero que también entiende que es interculturalidad, hay que caminarla, que hay que construirla, que es nuevo. Y cuando él en un momento decía, bueno, esto de que vivimos en sociedades que son heterogéneas, o sea, no son todas iguales, no somos todos iguales, y que tenemos que formar y tenemos que tratar de crear y ver cómo caminamos hacia un nuevo horizonte todos juntos. Con todo lo que nos puede llegar a pasar y con todas las cosas, con todos los obstáculos que uno puede llegar a tener. Pero lo interesante es esto de pensar de que bueno, que estamos y que vamos caminando para ese rumbo. La verdad que bueno, que no sabía cómo iba a estar. Esperaba que internet no funcionara, porque por ahí tenemos problemas acá en el FINE con la conectividad, que ese también, bueno, es parte del desafío de esta diplomatura, pero bueno, también estamos todos dispuestos a trabajar en eso y ver cómo vamos a hacer para que nadie quede afuera, que estén todos los sectores representados, para que esto sea real, ya que es nuevo, es... como que nos queda mucho para trabajar, pero bueno, dispuestos estamos, así que más que agradecerles, no sé qué decirles a todos, más Alejandro, bueno, muchas gracias por haber compartido todo este relato tuyo con nosotros, y la verdad que bueno, aprendiendo, sobre todo aprendiendo, y creo que ese es el espíritu de todos, el hecho de que uno siempre tiene que aprender, de que siempre alguien nos va a enseñar algo. Así que bueno, eso, agradecerles a los compañeros de ahí de la universidad que nos están también dando una mano gigante y nos están acompañando y que nos van guiando un poco. Así que bueno, eso, agradecerles a todos. Gracias, María, gracias
Gracias, Ñanco. Muchas gracias. Estábamos viendo también que le queremos dar la bienvenida a Ramón Choconi, que es un compañero de Río Negro, de la zona andina, y también a Silvia Ornes, que nos ha acompañado hoy, al decano Ponce de León, quien es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a quien le pediría también una reflexión sobre la reunión y que, bueno, Andrés, si podés reactivar tu micrófono, ya que contamos con tu presencia hoy. Gracias por estar, Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Ahí me permitió. Hola, buenas tardes a todas y a todas. Hola Alejandro, un gusto verlos. Hola Gustavo, a los dos Gustavos. No, las reflexiones las tiró Alejandro con suma profundidad. Lo que rescato de este encuentro es la posibilidad de acercamiento, ¿no? En un momento donde el aislamiento y la separación nos organiza toda la vida cotidiana, que en este momento estemos pudiendo juntar a las ideas, las propuestas de Alejandro Grimson con la gente que está en las comunidades donde día a día viven el tema de lo intercultural, ya no en el plano de las ideas, sino en el plano de lo cotidiano. Por la iniciativa y muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar acá. No les quiero robar tiempo. Bueno, son temas que nos apasionan y que nos han llevado buena parte de nuestra vida a muchos, o sea, por lo menos interesarnos y en el momento hemos actuado sobre ellos, y realmente la exposición de hoy ha dejado muy a las claras que hay una íntima relación en la trama de lo cultural con la identidad, las identidades, y también con la identidad política. En lo personal, a mí me gustaría, Alejandro, si tenés un ratito para desarrollar esta trama de la identidad política, la identidad sociocultural que has trabajado tanto en tus estudios sobre el peronismo, ¿no? Como para también recorrer un poco ese andarivel de tu producción. Alejandro. Parece que Alejandro se desconectó. Bueno, okay. No, eso tiene que ver porque, digamos, no importa la identidad política que cada uno de ustedes tenga, lo que importa es entender una dimensión de la Argentina que fue pensada, digamos, por sus padres fundadores, entre comillas, a fines del 19, fue pensada como un país europeo, y eso sí marcó a fuego a la Argentina, ¿no? Porque por eso yo explico que el peronismo es hijo del antiperonismo. Aunque parezca ilógico lo que estoy diciendo, lo que quiero decir es que justamente las élites argentinas, que en el año 45 estaban protagonizando un proceso de enorme crecimiento económico por el contexto de la guerra y las circunstancias que se estaban dando, no podían imaginar un proyecto político que incluyera el conjunto de los habitantes de la Argentina. O sea que lo que está viviendo la Argentina en esos años, durante 10 años, era un proceso de mucho crecimiento económico con exclusión social, donde a las trabajadoras y a los trabajadores no les tocaba nada de todo ese crecimiento. O sea, el peronismo surge por el fracaso de las élites, de generar un proyecto hegemónico en el sentido gramsciano, digamos, un proyecto de nación dirigido por las élites, pero que no excluyera a la mayoría de la población. Bueno, eso lo explico, y eso está vinculado con que hay una asociación en Argentina muy antigua entre trabajadoras o trabajadores o pueblo y negros, ¿no? O sea, supuestamente la mitología europeísta argentina dice que en la Argentina no hay negros, pero la misma mitología, en su oralidad, dice que todos los pobres son negros, todos los que viven en lugares precarios o en villas de emergencia son negros,
todos los que participan en el sindicato son negros, todos los que son hinchas de Boca Juniors o de otros clubes populares son todos negros, todos los que son periodistas son negros. O sea que cuando vos sumás, al final la mayoría de los argentinos serían negros, o seríamos negros, pero en un país donde no hay negros, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos que para entender la dinámica y la historia política argentina es clave entender el racismo. Porque el racismo no es algo que se le adicionó. El racismo no es algo, no es que hay un problema con el racismo, sino que el racismo es un problema central de la Argentina, porque el racismo es constitutivo de la sociedad y de la política argentina, de las desigualdades argentinas. ¿Por qué es relevante decir esto? Porque el racismo en la Argentina funciona parecido a cómo funciona el patriarcado. ¿Cómo funciona el patriarcado? Si yo voy a una reunión, a una asamblea, a una clase, y digo, por favor, levanten la mano los varones que son machistas, nadie levanta la mano. Porque el machismo funciona sin machistas, que se reconozcan identitariamente como tales. Son machistas en sus prácticas, pero no se reconocen como tales. Y en el caso, en otros países, por ejemplo, en un país donde existe el Ku Klux Klan, hay racismo con un grupo de racistas o con organizaciones racistas. Pero en un país donde nadie se da cuenta de que su propia discriminación es racismo, como es el caso argentino, funciona parecido al patriarcado. Vos vas a un lugar, preguntás, ¿pueden levantar la mano los que son racistas? Nadie es racista, pero hay un racismo impresionante. Por eso en antropología o en sociología lo llamamos, al caso argentino, como muchos otros casos, lo llamamos un caso de racismo sin racistas, porque nadie se considera identitariamente racista y sin embargo la estructura social y la desigualdad social están íntimamente vinculadas al racismo. Bueno. Me gustaría, si está Gustavo por ahí, como para ir haciendo el cierre, la despedida, si hay alguien más que quiera levantar la mano y hacer algún comentario. Alejandro ha desviado alguna de sus ocupaciones y bueno. Ah, Ramón. Sí, Ramón. Reactiva tu audio y ahí estamos. Dale. Creo que... Estoy, gracias. Ok. Bueno, gracias Gustavo, a los dos Gustavos, a la Universidad del Comahue, a Alejandro Grimson, un honor escucharte. Estuve hace 25 años en Aluminé trabajando con un grupo se llamaba Campamento Universitarios del Trabajo, y había nacido con la idea a mediados de los 60 de trabajar en distintas comunidades, hizo a lo largo y ancho del país, y la idea era que los estudiantes universitarios, quien lo creó, un cura jesuita, decía que más tarde o más temprano, quienes terminan siendo dirigentes en los países son los universitarios. Entonces, el día que tomen decisiones, que lo hagan conociendo de cerca el trabajo de todos los sectores, ¿no? Y se iba a trabajar a la par, y estuvimos ahí, recuerdo en la comunidad catalán, que recién la nombraron, bueno, trabajando, enfardando lana en esa época, un enero del 96, creo. Bueno, es esto que dice Alejandro, es una lucha permanente y difícil. Soy de Bariloche. En Bariloche tenemos una carta orgánica que decía que Bariloche es un municipio intercultural, porque somos territorio mapuche y reconocemos al pueblo mapuche como preexistente a nuestra cultura, y sin embargo habían pasado 7 años, yo era concejal, y en el 2014 recién pudimos hacer una ordenanza que declaraba Bariloche como intercultural, ¿no? como municipio intercultural. Digo, un paso en un reconocimiento que no se hacía. Pero lamentablemente después me tocó, no como concejal, sino como médico, ir a atender a los dos compañeros de Rafita Nahuel que habían quedado en el monte heridos de bala cuando los prefectos por orden de Bullrich los habían baleado por la espalda en una recuperación territorial, ¿no? Como el Estado había decidido resolver un conflicto antiquísimo,
Así que nada, digo, es una lucha compleja que continúa, pero quería agradecerles el espacio, la verdad que me enriquece siempre. Alejandro lo he escuchado 1000 veces en entrevistas y leído, por supuesto, tengo sus libros acá a la cabecera en mi oficina, así que nada, agradecer nomás y contar esto chiquitito y cuánto nos queda por trabajar, ¿no? Está Silvia Orne, compañera, que también te saludo, que es parte de esta lucha en la provincia nuestra, Río Negro. Gracias. Gracias, Ramón. Un abrazo a Silvia, que no nos vemos hace bastante. Bueno, siendo las 19:23, Gustavo, ¿querés hacer un comentario? Y vamos haciendo ya el cierre de esta reunión, como para ir redondeándola, y le dejamos palabras finales a Alejandro. Sí, bueno, agradecerle a Alejandro y a todas y todos quienes participaron, los que participaron en silencio y los que participaron activamente. Agradecer y decir, bueno, también estamos haciendo un ejercicio intercultural, porque esta diplomatura también intenta acercar las culturas académicas a las culturas de las prácticas de los actores en la vida cotidiana. Y me parece que no hay interculturalidad pensable si no hay un diálogo. Y esa es la clave para la cual vamos a trabajar en esta diplomatura. La diplomatura está pensada como un espacio de diálogo, entre los que conviven en la región y como un espacio de diálogo entre ellos y la comunidad académica que aprende a la par que enseña. Quiero decir, este es un espacio de diálogo y por lo tanto debe ser un espacio de horizontalidad donde todos vamos a construir un conocimiento nuevo y, como decía María, donde todos aprendemos cada día algo, pero todos y todas aprendemos cada día algo. Y en este espacio creemos que, bueno, la interculturalidad no es un intercambio de balas, sino es un intercambio de palabras, un intercambio de símbolos, un intercambio de pensamientos y también un intercambio de amor. Sin una actitud amorosa no hay diálogo posible, hay solo un intercambio de palabras. Así que creo que tenemos por delante un enorme desafío y una enorme vitalidad para hacer de esto una realidad y construir un espacio de diálogo entre nuestras comunidades y entre nosotros mismos que nos permitan hacer una sociedad menos desigual y una sociedad vivible para todos nosotros y nosotras. Así que a todos muchísimas gracias. Muchas gracias, rector. Nos había pedido, vamos a ser horizontales en sentido estricto, nos levantó la mano justo cuando estabas hablando Natalia Angelino, que es responsable de prensa de Aluminé, quien ha trabajado denodadamente para esta diplomatura y por lo menos merece este momento. Adelante, Natalia. Ahí te muteé de nuevo. Reactivalo. Ahí está. Ahí va. Estás muteado. Uy, ahora sí. Ahí se escucha. Ahí está. Y no, que decía que qué bueno escuchar a Gustavo Crisafulli. La última vez que nos vimos fue justamente el inicio de esta diplomatura. Él había venido acá con un grupo de personas que estaba haciendo la capacitación de líderes comunitarios de la legislatura. Y vinieron justamente a dictar el módulo de interculturalidad acá en Aluminé. Esa fue la oportunidad donde nos reunimos con el intendente y con él justamente para traerle esta propuesta. Inmediatamente él le dio el ok y nos dijo: hablen con Gustavo Ferreira. Eso hicimos y de ahí en más, con tantas adherencias, ¿no? Y con tanto consenso fuimos construyendo lo que hoy estamos como festejando. Luego en Temuco nos reunimos con Pamela Ibarra, la vicerrectora de pregrado. Ella también inmediatamente se puso a disposición y luego fue el encuentro con COPADE, con una decisión muy importante. Ellos acompañan económicamente esta diplomatura para que sea gratuita para las personas que lo cursan. Eso no es menor, ya que hablamos de una accesibilidad bastante real, considerando que no deben abonar, ¿verdad? Y pensaba en lo que decía Alejandro Grimson acerca de este horizonte de convivencia y pensar en un proyecto de nación, y a pequeña escala es lo que nosotros soñamos acá, un proyecto de comunidad que no reniegue sus orígenes, que conozca su historia, que la respete, y que en función de eso las personas donde sea que trabajen, en gendarmes, policías, en los hospitales, en un negocio, en un establecimiento turístico,
puedan tener esta mirada, esta perspectiva, que para nosotros es inherente al desarrollo local que queremos tener. Una comunidad consciente con perspectiva de derechos y con perspectiva histórica, ¿no? Que entendemos y reconocemos la diversidad. Ya no hablamos únicamente de comunidades mapuches, esto no es una diplomatura en cosmovisión mapuche, sino justamente esto que ya hoy empezamos a sentir que son herramientas para el análisis y para la intervención en estos contextos, que siempre van a ser diversos, ¿no? Y bueno, como Daniel Salazar no pudo estar, que es el coordinador, el lonco, digamos, del Consejo Zonal Pehuenche, que nuclea las 9 comunidades del departamento, bueno, él siempre hace mucho hincapié en respetar las organizaciones y las instituciones, ¿no? Cuando en su momento surgía acá el debate de municipio intercultural, aprovecho lo que decía Ramón, acá todavía no hemos podido diseñar de qué se trata y pensábamos, habrá que tener referentes dentro del Consejo Deliberante o dentro del Ejecutivo, pero nos encontrábamos con una resistencia del otro lado, de decir, no, nosotros no vamos a ser parte de la política, nosotros queremos participar desde otro lugar, como un organismo autónomo que se sienta a la mesa y toma decisiones en conjunto, ¿no? Y bueno, ese es el camino que por ahora hemos encontrado. Sin duda es que esta palabra municipio intercultural siempre nos trae muchas preguntas y nos interpela. Y bueno, y Daniel siempre dice, Aluminé es punta de lanza en un montón de estas cuestiones, así que bueno, con sus palabras cierro. Muchas gracias. Gracias a vos, Natalia. Enormes gracias por tu trabajo, además de por tus palabras. Alejandro Grimson, es todo tuyo el cierre. Gracias a todas, a todos, y quedan con Alejandro Grimson para el cierre. Bueno, la verdad, muchas gracias a la Universidad Comahue, a sus autoridades, a todos los que trabajaron para hacer esto y para todo lo que va a implicar esta diplomatura y este proyecto y estas conversaciones múltiples. Muchas gracias a todos los que estuvieron y a las que estuvieron hoy, porque como aquí alguien dijo, siempre todos aprendemos y todas aprendemos, y uno se da cuenta de toda esa multiplicidad de saberes, como decía el rector, que están hoy presentes aquí, y que sabemos que hay muchos otros saberes por ir a buscar o por poner en diálogo, y me parece importante esto que también señalaba Ramón, ¿no? Que es una lucha que se viene desplegando hace mucho tiempo, y simplemente quería cerrar diciendo, haciendo referencia a eso, ¿no? Cuando las luchas son largas, tienen momentos, tienen etapas. Hay momentos donde somos más optimistas, hay momentos donde nos agarra un poco más el escepticismo, hay momentos donde nos parece que se pone muy complicado, muy con el viento en contra. Yo creo que esta perspectiva histórica que mencionaba recién Natalia, también necesitamos ponerla en juego para ver todo lo que se logró, ¿no? En términos históricos estoy hablando, en términos históricos, en términos jurídicos, en términos de justicia, en términos de que haya sectores del Estado que asuman la lucha contra el racismo como una lucha que debe desplegarse, si bien sabemos al mismo tiempo que no se está desplegando en todo el potencial que debería hacerse, ¿no? Lo que quiero, al marcar esta contradicción, digo, no es lo mismo vivir en esa contradicción que vivir como se vivía antes, con un Estado que no asumía esa lucha de esa forma. Y así, digamos, podríamos poner muchos ejemplos. ¿Cuántas compañeros y compañeras se consideran parte de una cierta comunidad y antes quizá no lo podían hacer o no lo hacían por otras razones? En toda América Latina, ¿no? Sabemos cómo están creciendo en los censos década tras década la cantidad de personas que se autoidentifican como parte de los pueblos originarios, ¿no? Entonces eso también es parte de los resultados de esa lucha. Entonces simplemente quería decir eso, que en una lucha tan larga hay momentos mejores y otros más difíciles. Pero si tenemos la perspectiva histórica, nos vamos a dar cuenta de que el esfuerzo y el trabajo mancomunado y el trabajo múltiple y el trabajo entrelazado y el trabajo intercultural
vale la pena porque ya dio resultados y porque por ese camino vamos a conseguir esa convivencia de alta intensidad, esa igualdad de derechos, esa igualdad de reconocimientos y respetos, ese reconocimiento a la multiplicidad de saberes. Por ahí vamos y ahí nos vamos a encontrar. Les mando un abrazo muy grande. Gracias, Alejandro. Gracias a todas, a todos. Un aplauso cerrado para Alejandro. Gracias por tu tiempo. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias, Alejo. Gracias, Jorge, como siempre. Gracias, compañeras, compañeros. Y nos estamos viendo muy, muy pronto. Muy, muy pronto. Abrazo. Que estén muy bien. Saludos a todos y todas. Gracias, Alejo. Nos vemos, hablamos. Dale.